Este es el video número 1 de la parte 5 y esta parte 5 se titula Inmortalidad y todos los videos estarán relacionados con lo que yo llamo el paradigma de la inmortalidad, el plan de Dios en relación a ese asunto. Quiero leer Romanos capítulo 2 y verso 7. Pablo le escribe a los romanos y les dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Fíjese bien, Pablo dice que hay quienes en el cuerpo de Cristo buscan la inmortalidad, entre otras cosas como la gloria y la honra e inmortalidad, dice este verso. Si Pablo dice que hay quien está buscando la inmortalidad, es porque no la tenemos, no es automático para nosotros y debe ser algo que nosotros debemos buscar de acuerdo a este verso. Muchos confunden la salvación de condenación eterna con la inmortalidad, con la vida eterna, y no es lo mismo. La vida eterna tiene una doble proyección y eso lo veremos más adelantito. En estos videos yo voy a compartir qué es el entendimiento que Dios me ha dado para que personas tan comunes como usted y yo logremos alcanzar la inmortalidad. ¿Qué dice la Biblia con respecto a cómo alcanzar inmortalidad? El punto es, hay hermanos que ni siquiera saben que hay que buscar la inmortalidad en nuestra comunidad y piensan que por ser cristianos automáticamente ya la tienen. Pero como vimos el pasaje, Pablo dice que hay quienes buscan la inmortalidad es porque no la tienen. Otro verso en el contexto del rapto y la resurrección de entre los muertos, 1 Corintios 15 y verso 53 dice: porque es necesario que esto corruptible, hablando de nuestros cuerpos corruptos, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y de eso se tratan estos videos, porque es necesario, dice el apóstol Pablo. Así que es algo legítimo, bíblico, que todo creyente debe buscar. Desde el comienzo de todos estos videos, de toda la presentación que yo hago, siempre estoy continuamente mencionando la expresión que queremos ser como Jesús. Por eso el subtítulo de toda esta presentación se llama La semejanza del Hijo en la profecía bíblica. Ahora, en esta parte 5, usted tendrá las herramientas bíblicas necesarias para que usted llegue a ser como Jesús, para que usted logre alcanzar incorrupción y como consecuencia de alcanzar la incorrupción, que usted llegue a obtener la inmortalidad. Quiero decirle, vamos a hablar también acerca de estas cosas. La mal llamada élite, los Illuminati, los multibillonarios, dueños de la mafia de los bancos y todas esas cosas, ellos están buscando la inmortalidad también, la extensión de la vida, y vamos a hablar de eso también, diferentes facciones que están buscando la inmortalidad, llegan a extremos terribles, hermano, que son abominaciones. Beben sangre de bebés, por ejemplo.
Así que hay cosas terribles que están sucediendo que no están a la vista de la gente. La gente está distraída por todas las mentiras de las noticias. Los noticieros son mentira, son una distracción, hermano. Usted está siendo atontado, perdonando la expresión, usted está siendo apendejado por las noticias principales, los noticieros principales que oímos los hispanos, TV Azteca, todas esas cosas de Univisión. Hermano, nos están durmiendo y todas estas cosas vamos a hablar. Ahora, Dios tiene un plan para que los humanos alcancen inmortalidad. Él tiene un plan y lo ha dejado en las escrituras. Y usted puede ser uno, hermano. Y yo voy a proveerle dentro del entendimiento que he recibido las herramientas para lograrlo. Dios tiene un plan, como dije en uno de los videos introductorios, para derrotar este nuevo orden mundial, hermano. Pero el plan de Dios no es solo enfrentar a los títeres como George Soros y otros que están detrás, multimillonarios, Bill Gates y otros multimillonarios que están buscando las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, otras esferas que están buscando un gobierno global, la globalización. Ellos odian a gente que son patriotas porque ellos tienen una mentalidad global, y vamos a explicar eso también, y su origen en la Torre de Babel. Vamos a hablar acerca de eso con más detalle. Pero el interés de Dios de derrotar el nuevo orden mundial no es vencer esta gentecita, hermano. Estos son títeres, estos multimillonarios son títeres. Dios quiere ir profundo, Dios quiere ir más allá. Hay seres metafísicos. Metafísico quiere decir que son espirituales, pero tienen la capacidad de materializarse, de hacerse carne y hueso en este mundo y luego volver a desaparecer. Ellos tienen esta capacidad. Dios quiere seres mortales, como usted y yo, convertirlos en inmortales para causar una derrota y una humillación eterna a Satanás y todos sus secuaces, los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad. Todo ello está detrás del nuevo orden mundial. Cuando yo digo que Dios va a vencer este nuevo orden mundial, es que primero hay que bajar de allí, de los lugares celestiales en los aires, a estas entidades inmortales y poderosas. Pero para eso nosotros necesitamos, como leímos en 1 Corintios capítulo 15 y verso 53, ahí acabo de leer que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. A medida avanzamos, voy a ir compartiendo una serie de subtítulos. En este momento voy a hablar un poco acerca de resurrección cosechando incorrupción. Como leímos en 1 Corintios 15:53, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y voy a tratar de explicar un poco acerca de eso para traer claridad a la mente del creyente. Para poder entender cómo, por medio de la resurrección, la incorrupción será cosechada. Escuche cuidadosamente. Voy a repetirlo porque estos quizás son términos que quizás no está acostumbrado. Permítame. Para poder entender
cómo por medio de la resurrección, la incorrupción será cosechada, primero debemos entender precisamente lo contrario, lo opuesto. Otra vez, para entender cómo es que por medio de la resurrección se va a cosechar incorrupción, debemos primero comprender que podríamos estar cometiendo el error que vamos a cosechar corrupción en lugar de incorrupción, lo cual será sin lugar a dudas el final de una gran mayoría de creyentes que van a cosechar corrupción, por supuesto, y seguiré repitiendo, sin que pierdan su salvación. Y eso ya lo explicamos y lo vimos en 1 Corintios 11:32, cuando los hermanos son enjuiciados por Dios hasta el punto en que mueren por el juicio, pero dice ahí que Dios los mató para que ellos no sean juzgados o condenados con el mundo. En otras palabras, fueron salvos, aunque ellos son un ejemplo perfecto de hermanos cosechando corrupción. Estaban sembrando una vida de pecado, un camino desobediente, fueron juzgados y su corrupción los mató. Ahora ellos se perdieron muchas bendiciones y muchos galardones, pero no pierden su salvación. Debemos prestar atención al contexto justo antes y después de uno de los versos más famosos en cuanto al rapto y la resurrección que encontramos en 1 Corintios capítulo 15. Y donde en nuestros días una gran mayoría de creyentes piensan erróneamente que ya tienen un boleto comprado con su nombre asegurado para el rapto. Están bien seguros los hermanos que se van a ir en un rapto. Hermano, yo no es que quiera desanimarlo, pero es mi deber compartir lo que yo encuentro en mis estudios y cómo usted puede enderezar las cosas de cierta manera para que usted realmente participe en el rapto. Ahora, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15 y versos 51 y 52, que son los pasajes, un pasaje muy famoso en relación a la resurrección de entre los muertos. Y dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese es el verso conocido por muchos en relación al rapto y la resurrección entre los muertos. Ahora, vamos a revisar el contexto. ¿Qué dice el verso anterior a eso y qué dice los versos después de eso? Ahorita vamos a ver el verso anterior, que es el verso 50. Mire lo que Pablo empieza a decir antes de hablar de cosechar incorrupción y de ser resucitados. Antes de eso, mire lo que dice. Verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Otra vez, pero esto digo, hermanos, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
Ahora, en la expresión que dice ahí, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no está hablando de salvación. El contexto de este pasaje no es la salvación. Una persona, escúcheme bien, hermano, una persona, un creyente, un cristiano, es parte del reino de Dios, pero no necesariamente va a heredar el reino. Hay una diferencia. Una persona puede ser parte del reino de Dios sin heredar el reino de Dios. Y eso lo podemos ver claramente en los videos que ya he dado ejemplos acerca de esto. Los hermanos que dice en Apocalipsis 21-24 que ellos serán las naciones que hubieran sido salvas, mientras que en Apocalipsis capítulo 2 versos 26 y 27 dice Jesús, escucha, Jesús dijo, el mismo Yahshua dijo esto, que aquellos que lleguen a ser vencedores serán puestos por reyes, van a heredar las naciones, van a heredar autoridad. El resto de los hermanos que no lleguen a ser vencedores, no. Por eso es que estoy diciendo que una persona puede ser parte del reino en las naciones que hubieran sido salvas, pero no va a heredar el reino, a ser los reyes. Una cosa es ser parte, por ejemplo, de una comunidad o de un rancho, y otra cosa es ser el dueño del rancho. Básicamente eso es para explicar lo que vengo diciendo. Una cosa es ser participante del reino y otra muy diferente es ser un heredero del reino. La expresión en el verso que acabamos de leer de que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no tiene nada que ver con ser salvo o no. Pero eso ya lo vimos en los hermanos de la iglesia de Corintios capítulo 11 otra vez. Por eso es bueno haber revisado los otros videos antes de ver esto. Son una secuencia y allá está explicado que estos hermanos heredaron corrupción hasta el punto en que Dios se vio obligado a ejecutar juicio, y no solo juicio, juicio de muerte. Murieron en pecado, pero dice allí en 1 Corintios 11:32 de que Dios hizo eso para no tener que condenarlos con el mundo. Fueron hermanos que cosecharon corrupción, no incorrupción, corrupción, y murieron por ello y se perdieron la cosechada de la incorrupción y se perdieron la inmortalidad, se perdieron ser iguales a Jesús, se perdieron la primera resurrección, pero son salvos. Van a resucitar en la segunda resurrección. Por eso encontramos en la Biblia de que cuando los libros son abiertos en el juicio del trono blanco, después del milenio, dice allí, a aquellos que no fueron encontrados en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo aquellos que sí fueron encontrados en el libro de la vida y que no fueron lanzados al lago de fuego. Ahí van a estar los hermanos de 1 Corintios 11 que murieron bajo el juicio de Dios. Pero debemos comprender que aunque ellos son resucitados y puestos en la tierra nueva, bajo el cielo nuevo, como puede usted observar en unas fotos que conseguí en pantalla, están afuera de la Nueva Jerusalén. ¿Por qué?
porque nada que tenga corrupción puede entrar en la Nueva Jerusalén y debemos comprender eso. Así que la corrupción no hereda la incorrupción. ¿Cómo puede alguien dedicar su vida cristiana entera desobedeciendo la voz del Señor, sembrando corrupción sin nunca cambiar su estado carnal y esperar al final heredar incorrupción? ¿Puede alguien explicarme cómo funcionaría eso? Desde cualquier punto de vista, hermano, eso no sería justo, ni sería lógico, y espiritualmente imposible, mi hermano. Antes de proseguir, quiero repasar para que usted esté bien entendido de qué es lo que estoy tratando de hacer aquí. Estamos analizando los versos antes y después del pasaje de 1 Corintios 15, 51 y 52, que hablan de el rapto y la resurrección de entre los muertos, a la final trompeta y todo eso. Estamos revisando los versos antes y después, y hasta ahorita hemos estado hablando del verso 50, pero antes del verso 50, quiero compartir con usted antes de proseguir a esta otra parte y leer un pasaje en Gálatas. Vamos a ver aquí mismo. Mire, antes del pasaje 50, del verso 50, Primera de Corintios 15, 50, vamos a ver más atrasito y vamos a ver en el verso 47, porque todo el pasaje desde más arriba en el 41 es donde habla de que la gloria del sol, la gloria de la luna y la gloria de las estrellas es diferente y que así será la resurrección, que no todos vamos a resucitar con el mismo nivel de gloria. Eso ya lo estudiamos. Pero acá en el verso 47 está haciendo una comparación entre Adán, que es el hombre terrenal, y Jesús, nuestro Señor, que es el hombre celestial o espiritual. Pero mire lo que dice. El primer hombre, o sea, Adán, es de la tierra terrenal. El segundo hombre, hablando de Jesús, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Cuál terrenal? Adán. Hemos traído la imagen de Adán. Fíjese para dónde va la conversación de Pablo. Hacia la imagen de Jesús. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, Adán, traeremos también la imagen del celestial. Y acaba de decir en 2 versos anteriores que el celestial es el Señor, la imagen del Señor. Entonces está hablando de que vamos a ser transformados de la imagen de Adán a la imagen de Jesús. Pero vamos otra vez al verso 50 que hemos estado analizando hasta este momento. Vamos a traer la imagen del celestial tal y como trajimos, dice, la imagen de el terrenal. Pero miremos el verso 50. Pero eso crea un puentecito ahí, hermano. Aquí viene el pero. Como alguien dice, nunca falta un pelo en la sopa. Pero para obtener esa imagen del celestial, ahí está el punto. Pero os digo, hermanos, verso 50, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción.
¿De qué está hablando? Así como hemos traído la imagen de Adán, vamos a traer la imagen de Jesús. Pero con sangre y carne no podemos hacer eso. Con corrupción no se puede hacer eso. Es lo que le está diciendo. No vas a traer la imagen del Hijo de Jesús porque hay corrupción. Con corrupción no se puede. Eso no se logra con esfuerzo humano, con carne y sangre. ¿Puede usted verlo, hermano? Y luego habla acerca de el verso 51 y 52 que ya leímos, acerca del rapto y la resurrección. Pero está diciendo, si quieres el cuerpo del Señor, si ya no quieres seguir con el cuerpo de Adán, el cuerpo humano, el cuerpo animal, natural, sino que quieres el cuerpo celestial, el cuerpo del Señor, el cuerpo de Jesús, tenemos que hacerlo no con carne y sangre, ni con corrupción, porque la corrupción, dice, no hereda la incorrupción. Y es necesario que comprendamos este contexto. Estos son los versos del contexto antes del versículo 51 y 52 del rapto y la resurrección de entre los muertos. Hermano, con solo ese contexto que acabamos de revisar, ¿puede usted comenzar a pensar cuántos cristianos ya quedaron descalificados del rapto y la primera resurrección? ¿Cuántos cristianos ya no van a experimentar ser resucitados incorruptibles, como dice el verso 52? Debemos comprender bien las cosas. Y hasta este punto, con este contexto, muchos quedan descalificados. Y esto que no hemos revisado, la otra parte del otro lado de estos versos, después de la mención de la resurrección de los muertos y la final trompeta y el rapto, después el contexto, lo vamos a ver en un momento, pero antes quiero que miremos en Gálatas, el capítulo 6, desde el verso 7. Mire lo que dice, hermano, en Gálatas, capítulo 6. Voy a leer del verso, los versos 7 y 8. Mire cómo dice este pasaje cuidadosamente, hermano. Hablando en cuanto a cosechar corrupción. Gálatas 6, 7. No os engañéis. Miren, hermano, cómo comienza esto. No se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. ¿Qué? ¿Qué va a segar el hermano que siembra para la carne, hermano? ¿Qué dice ahí? De la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ahora, veamos un poco más despacio del verso 7 otra vez. No os engañéis, no se engañe, hermano. Dice ahí, Dios no puede ser burlado. Usted piensa que un hermano que siempre anda en las orillas y que nunca quiere entregarse por completo y que anda ahí jugando con la carne y que pretendiendo ser cristiano y que va a la iglesia y que todavía activa, quizás hasta canta en el grupo de la iglesia de música, o quizás tiene algún ministerio o hasta pastores que juegan por esas orillas, hermano. ¿Usted cree que una persona de esas que vive toda su vida sembrando para la carne va a cosechar incorrupción? ¿Usted cree que va a jugarle la vuelta a Dios? ¿Usted cree que una persona así va a atontar a Dios y que Dios no se va a dar cuenta y que se va a filtrar la persona por alguna parte y obtener incorrupción si estuvo toda la vida sembrando para la carne, sembrando corrupción?
No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Hermano, tengo que hacer este paréntesis. Yo no quiero aparecerle a usted como que yo he sido un santurrón. Y para mi propia vergüenza voy a decir, siendo yo creyente, hermano, cometí un montón de estupideces. Yo vengo de allí. Di mal testimonio como cristiano, hermano. Y en ministerio, activando en ministerio. Y yo viví carnalmente, cometiendo estupideces. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y me alcanzó. Y me ha venido transformando. Me dio otra oportunidad. Y aquí estoy, hermano. Abrió mis ojos a pesar de mí en su gran misericordia. Y aquí estoy ahora en un nuevo camino, en un nuevo sendero, en la senda de los inmortales. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Yo digo todo esto. ¿Usted cree que no me da vergüenza a mí? Sí, pero lo digo para su edificación. Para que aquellos que me están escuchando, que de alguna manera andan jugando por las orillas y nunca se deciden, quizás el Señor me use para que se ha despertado su corazón, para que se abran sus ojos. Hay esperanza, hermano, de alcanzar la incorrupción que está siendo puesta delante de nosotros. Hay esperanza para alcanzar la inmortalidad que está siendo puesta delante de nosotros. Hay esperanza, como vimos Colosenses 1:27. Es Cristo en usted, hermano. La esperanza de esta gloria. Si Cristo está en usted, usted tiene esperanza. Y así como el Señor me rescató a mí de un cristianismo carnal y mentiroso, así puede rescatarlo a usted también y ponerlo en este sendero, hermano. Los del camino, como les decían en el libro de los Hechos, el camino de los inmortales, el camino hacia la semejanza del Hijo. Ahora, sigo leyendo en Gálatas 6:7, lo voy a volver a leer. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No podemos jugarle la vuelta, no podemos jugar con Él. Si alguien siembra para la carne, dice el verso 8, porque el que siembra para su carne no va a cosechar otra cosa, hermano. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano, no se engañe a sí mismo. La primera resurrección y la semejanza del Hijo no es para todos. Y ya vimos que los hermanos de 1 Corintios 11 se murieron y no van a alcanzar nada de esto. No es para todos los cristianos. Y ese hecho bíblico coloca a muchos fuera de la trayectoria de la palabra original hablada por el Altísimo. Muchos cristianos se perderán lo mejor de las promesas que le corresponderán a aquellos que de veras aman al Señor y guardan sus mandamientos, guardan su palabra, lo que el Señor les habla. Repito, pero de acuerdo a mis estudios, eso no quiere decir que aquellos que no alcancen a ser como Jesús o la primera resurrección o la semejanza del Hijo, no quiere decir que se van a perder. Se van a perder las promesas, pero se van a salvar porque la sangre de Yeshua, la sangre de Jesús tiene poder. No confundamos una cosa con la otra. Usted puede ser parte del reino sin heredar el reino. Quiero compartir una palabra de ánimo, hermano. Todavía hay esperanza. Usted está a tiempo. No es casualidad que usted esté oyendo esta grabación. Todavía tenemos tiempo para enderezar lo torcido, para reenfocar nuestros caminos y volvernos al Altísimo de todo corazón, dirigiéndonos en el camino que persevera hacia el velo, detrás del velo en el lugar santísimo, donde Yeshua, Jesús, está esperando los vencedores de las 7 iglesias.
En esta parte 5 yo estoy proveyendo herramientas que le van a ayudar para que usted llegue a ser uno de esos vencedores, hermano. Sueñe conmigo, esos son sueños válidos y eternos. Soñar con ser un vencedor. Yo quiero ser un vencedor y yo estoy invitándole a usted que se una conmigo en ese propósito. La oportunidad de participación en la primera resurrección y el rapto, está abierta la oportunidad todavía, de par en par está abierta esa puerta para todos los creyentes hoy. Memorícese el versículo que le mencioné antes, hermano, de Colosenses 1:27. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Usted podría ser, hermano, uno de los electos. En primera de Juan 3:2 ya hemos visto, hermano, qué es lo que dice. Y yo he repetido este versículo porque me parece que este versículo es un versículo muy clave, hermano. Y en primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Se acuerda de las expresiones que enseñé en el video pasado del griego para hijos? Aquí yo apunté en mi Biblia, hijos aquí, hijos de Dios. Dice que son tecnones, niñitos, bebés, niños en Cristo. Entonces dice, amados, ahora somos hijos de Dios, somos niñitos de Dios. Es lo que somos ahora. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay espacio para que crezcamos, hermano. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mire, ser semejantes a Él, ser como Jesús. Sabemos que cuando Él se manifieste, ahorita vamos a hablar de eso, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mire el verso 3, hermano. Y todo aquel que tiene esta esperanza, le acabo de decir, Colosenses 1:27, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la gloria de Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza, dice aquí, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Una persona que tiene esta esperanza en su corazón, y quizás con escucharme el Señor está usando, mi hermano, está fluyendo la palabra, está entrando en su corazón y esa esperanza está siendo avivada en su corazón. Eso va a causar que usted se purifique a sí mismo, como dice aquí, así como Él es puro. ¿Por qué? Porque no queremos perdernos esas bendiciones, porque queremos ser como Jesús, porque queremos sin corrupción, porque queremos inmortalidad, porque queremos ser vencedores de las 7 iglesias, porque queremos ser parte de aquellos que se van a meter en las regiones celestes a darle la paliza de los siglos a los principados que están detrás del nuevo orden mundial, porque queremos participar en eso. No nos queremos perder eso, hermano. Ahora, quiero llevarlo, hay otro verso en Pedro, el libro de Pedro. En primera de Pedro, capítulo 1 y verso 13, en la versión de Reina de Valera de 1960, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Eso es una expresión como quien dice, amárrese los pantalones de su entendimiento. Sed sobrios y esperad. Ahí va la palabra esperanza, es la misma palabra griega. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sabe usted lo que esa palabra, la expresión, dice aquí? Que debemos ceñir nuestro entendimiento y que pongamos nuestra esperanza por completo en la gracia que se nos traerá. La gracia es en la fuerza de Dios para que venzamos el pecado, para que venzamos todo obstáculo. Esa gracia
dice que se nos traerá. Ahora, ahí quiero hacer una pregunta basada en esto. ¿Cuándo? ¿Cuándo se nos va a traer esa gracia? Ahí lo dice. Cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, yo quiero decirle, ¿sabe lo que dice en el griego ahí? Cuando Jesucristo sea manifestado, ¿qué dice en el griego? Las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis. El apocalipsis de Yeshua es lo que dice el griego. El apocalipsis de Yeshua. Cuando el Señor sea manifestado. Cuando el velo, ¿se acuerda que estuve enseñando eso en videos anteriores? El velo, la cobertura que tenemos de la justificación que está sobre usted, sea removido, sea levantado para ver qué hay debajo. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar que usted está pareciéndose a Jesús. Van a encontrar que usted es como Él. Van a encontrar a un hermano obediente a la voz del Padre, porque esa era la característica principal, una de las características principales de nuestro Maestro y Señor Yeshua, de nuestro Maestro y Señor Jesús. Esa era una característica, obedientes a la voz del Padre. Cuando levanten ese velo en el apocalipsis de Yeshua, usted y yo seremos encontrados que hemos avanzado en este camino, y la gracia que se nos traerá cuando esa manifestación venga va a terminar de completar la obra que Él ha comenzado. Él no va a dejar su obra a medio terminar, hermano. Como dice el Salmo 138, hermano, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hay otro pasaje más que habla también acerca de esta esperanza de que le estoy hablando. Y se encuentra en el libro de Hebreos. Y voy a leer desde el versículo 11, Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Escuche esto: para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Ya la vimos, Colosenses 1:27. La gloria de Jesús, el ser como Jesús, el obtener su imagen, el obtener esa inmortalidad y esa incorrupción. Esa es la esperanza. Voy a volverlo a leer. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hemos venido estudiando varios videos ya, toda la parte 4 habla acerca de heredar las promesas. Verso 13, Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, no había nadie más mayor que él, juró por sí mismo. Mire, hermano, qué profundo y qué sagrado es esto. Verso 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Hablando de Abraham. Verso 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Mire, verso 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente, escuche esto, a los herederos. Usted está siendo llamado a ser heredero, hermano. Y por si alguien tuviera dudas y dijera: no, pues ese libro de Hebreos y eso es para los hijos de Israel, eso no es para nosotros los creyentes o los gentiles o los griegos.
Hermano, dice en Gálatas capítulo 3 y verso 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que esos pasajes aplican perfectamente a todos aquellos que son de la fe de Abraham. Seguimos en el verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, o sea, algo que no cambia, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, dio un juramento. Verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas? Lo dijo en el pasaje, pero por si no lo captó, le voy a decir. Uno es que Dios haya jurado. Eso es una cosa grande y profunda. Dios ha jurado dar esa herencia, dar la semejanza del Hijo a aquellos que van a ser los herederos, y usted está siendo llamado a eso. Dios juró. Eso es grande. Si con solo que Él diga la palabra, hermano, Él no necesita jurar para que nosotros sepamos que Él va a cumplir. ¿Se imagina usted cuán énfasis es de que Él, aparte que dijo, juró? Y no solo eso, eso es una de las cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, porque Él juró. Y la otra es que juró por su propia cabeza. Juró por sí mismo que iba a cumplir esto. Qué glorioso, qué profundo. Hermano, me emociona. Qué profundidad. Inescrutable la sabiduría, los caminos, el amor del Señor por nosotros en Yeshua, su Hijo, hermano. Así que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuál es? Una, que Él juró. Él no, ni siquiera necesitaba jurar, pero lo hizo, juró. Hermano, piense lo que eso significa. Que Él haya jurado. Cuando en la historia de las eternidades, la palabra que ha salido de la boca del Altísimo ha regresado vacía. Cuando no ha Él cumplido la palabra que ha hablado, jamás en todas las eternidades. Ahora, si interponen juramento, se imagina lo grande y lo profundo y lo seguro para nosotros en esa herencia. Él, además de que dio la palabra de su boca, juró, hizo un juramento, hizo un compromiso. ¿Se imagina, hermano? Dios haciendo, además de que dio la palabra, hizo un compromiso por juramento. Qué profundo y qué grande es eso. Y no solo eso, juró por sí mismo porque no encontró a otro mayor que Él. Y juró, pero mire lo que sigue diciendo, hermano. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mire, hermano, qué profundo. Nosotros hemos venido aquí y usted está escuchando este audio y usted se está afirmando, se está haciendo, usted está abrazando esta esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta detrás del velo. Mira, hermano, la esperanza ya se metió detrás del velo como un ancla. Nosotros estamos de este lado jalando para llegar, para alcanzar, para traspasar. La esperanza ya está allá, digámoslo así. Y nosotros estamos a este otro extremo de la cuerda. Y seguimos jalando, seguimos escalando, seguimos subiendo.
Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta en nosotros. ¿Cuál esperanza ya vimos? Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Mira el 20, hermano. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, uno que prefija un curso de acción, un curso de dirección, un curso de camino. Jesús entró en el lugar santísimo detrás del velo como precursor, fijando un curso, una dirección, pero debemos comprender lo que está diciendo aquí la Escritura. Esto ya lo estudiamos en la parte 1. Ya estudiamos acerca de esto, pero lo voy a repetir. Jesús entró como precursor a través del velo al lugar santísimo. Pero la manera en que Jesús entró por nosotros en esta parte del evangelio que entró detrás del velo no es igual a que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cuando Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nosotros para que nosotros no sufriéramos la muerte eterna. O sea, Él fue un reemplazo por nosotros para pagar por los pecados. Pero el énfasis en el libro de Hebreos no es que Él entró en lugar suyo y mío, sino que Él entró para abrir el lugar. Ahora nosotros debemos entrar al lugar santísimo. Fíjese que la palabra es precursor. Eso quiere decir que Él fijó un curso de dirección y que nosotros tenemos que ir por ese curso de dirección. Él no entró en el lugar santísimo en lugar de nosotros, no. Entró para romper el velo, para rasgar el velo, de tal manera que nosotros podamos ahora seguir sus pasos, porque Él abrió el camino para que nosotros entremos. Él no va a entrar por nosotros. Nosotros tenemos que entrar usando su nombre, usando su autoridad, usando las primicias del Espíritu, usando los recursos que Él ha provisto y que estoy compartiendo en la parte 5. Los recursos que Él ha provisto manera en que nosotros alcancemos la incorrupción y la inmortalidad para que podamos entrar detrás del velo. Eso es lo que significa precursor, en este caso de Hebreos 6:19. Y sigue diciendo en este pasaje de Hebreos 6:20, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que, amado, estamos siendo llamados a algo lo más grande y sublime, dado a los hombres, permitido a los hombres. El Señor Jesús no solo vino a arreglar el asunto del pecado. El mensaje del Evangelio es extremadamente más profundo, más alto, más amplio, más inentendible, más inescrutable de lo que nosotros pensamos. Él nos quiere meter en su gloria. Eso es algo más allá, hermano, de lo que Adán tenía. Es más allá. Jesús no solo vino para restaurarnos a la imagen de Adán antes de pecar, nos va a llevar más allá. Ahora quiere llevarnos no solo a la imagen de Adán antes de pecar, porque ese es el hombre terrenal. Quiere llevarnos a la imagen del celestial, como leímos en Corintios. Esto es algo glorioso y está puesto delante de nosotros, hermano. Desafortunadamente, hasta este punto, hermano, necesito bajarlo de la nube otra vez. Y que volvamos a la realidad y acordarme que según lo que he encontrado en mis estudios de las Escrituras, hay una inmensa mayoría de creyentes que no
cosecharán incorrupción. Muchos creyentes se pasan su vida entera cristiana sembrando para su carne, siguiendo sus pasiones y deseos, simplemente pensando en sus propios intereses y aún hasta pisando a los demás que están alrededor de él, aún su esposita y sus niños, aplastando los sueños de su esposa. Y esta gente que vive en esa carnalidad, los hermanos que les gusta andar criticando a otros y que les gusta andarse exhibiendo porque según ellos son los más espirituales de la congregación y señalan y critican con la misma lengua con que hablan lenguas. En la semana están hablando de los vecinos, están hablando de la otra persona, murmurando en contra de los propios hermanos de la iglesia, etcétera, hermano. Eso no es así. ¿Usted cree que esas personas que están haciendo eso y que se creen santurrones van a heredar incorrupción, hermano? ¿En serio? ¿Usted cree que esas personas, en serio cree que las cosas funcionan así? ¿Cree usted que ellos cosecharán incorrupción? ¿Cosecharán el rapto? ¿Cosecharán gloria y honra y la semejanza del Hijo y la inmortalidad? ¿Está bromeando? Eso no es así en las Escrituras. Vuelvo a enfatizar por aquellos que ignoran las Escrituras y el poder de la sangre de Yeshua. Aun cuando un cristiano es carnal y nunca deja de ser un niño espiritual malcriado, su fe en el sacrificio de Yeshua para el perdón de pecados y el poder de la sangre del Cordero de Dios lo cubre, y todo pecado está perdonado, es salvo. Pero debo aclarar, eso es si es creyente nacido de nuevo, si es plantado por el Padre, porque Jesús dijo que toda planta que no plantó mi Padre será arrancada de raíz. Entonces, si una persona es sembrado, es cizaña, sembrado por Satanás, no es salvo de entrada, ni nunca lo será. Estoy hablando de personas que son nacidos de nuevo, pero son carnales, no son guiados por el Señor, tienen muchas mañas, si se puede decir, del mundo y cosas así. Pero hay una diferencia entre una persona que es carnal, que es niño en Cristo, inmaduro, y la cizaña. Eso es otro asunto, y no es a eso que me refiero cuando digo que ellos mantienen su salvación. Una y otra vez, si un cristiano carnal no llega a ser parte de aquellos que son electos, si no llega a ser vencedor de las 7 iglesias, eso no quiere decir que no es salvo de condenación eterna. Nadie es salvo por sus obras, por lo que hace, sino por su fe y por la gracia del Padre eterno. Pero indefectiblemente no reinará con el Mesías, no será rey. Tampoco tendrá participación en la primera resurrección que va a suceder al comienzo del milenio. Tendrá que esperar a que se acabe el milenio para ser resucitado en la segunda resurrección. Y eso vamos a estudiarlo en los videos que siguen. Vamos a estar hablando acerca de la segunda resurrección, en donde su nombre será encontrado inscrito en el libro de la vida. Pero a ese punto ya se perdió muchas recompensas. Ya se perdió muchos galardones que han sido preparados para los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Hermanos, después del milenio, después que haya pasado todo la guerra y las batallas en contra de estos principados y estos seres poderosos, metafísicos, inmortales, después que haya pasado todo eso, después del aplastamiento de poderosas entidades de las tinieblas, después del período del milenio, hay gente que se va a despertar al final del milenio, estirándose y bostezando, hermano, y preguntando, ¿y qué pasó?
Hermano, se perdieron toda la diversión. Se perdieron la acción y la gran bendición que será ser parte de ese ejército que está siendo preparado por el Señor, no solo para vencer este nuevo sistema mundial, estos solo son títeres, sino vencer, hermano, a las entidades poderosas metafísicas que están detrás de todo eso. ¡Qué glorioso será, hermano, eso! Con esto concluyo el video 1 en esta parte 5 que se llama inmortalidad. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su mente y en su corazón desde ahora y para siempre.